Vamos a ver el último tema, el informe de auditoría interna. Entonces vamos a ver cómo se elabora el informe final de auditoría interna, porque ya sabemos o hemos visto que en auditoría interna vamos trabajando las auditorías de forma independiente. Entonces, al final se realiza un informe de auditoría. Aunque vayamos trabajando las áreas de forma independiente y cada área nosotros vamos redactando un informe, entonces vamos a hacer un informe al finalizar el año. Una de las fases más relevantes y determinantes en la auditoría interna es la elaboración del informe resultante del trabajo de la auditoría. Y aquí dice que hay que tomar en cuenta de qué forma se va a redactar, porque un informe mal elaborado puede echar por tierra el mejor trabajo de auditoría interna. Puede ocasionar que recomendaciones y sugerencias positivas y necesarias puedan no ser aceptadas, entendidas o comprendidas. Eso va, digamos, en la forma de elaborar. Las palabras que utilicé, o sea, en vez de recomendar, podéis confundir más bien al gerente de esa empresa. La estructura del informe, aquí nos da cómo tiene que estar estructurado el informe de auditoría interna. Dice que objetivo, destinatario, asunto, selección y jerarquización son los aspectos a considerar a la hora de elaborar un informe de auditoría interna. El objetivo, todo lo que el hombre realiza obedece a una finalidad, a una intención. Se puede escribir un texto para exhortar, protestar, entretener, enseñar, criticar, etc. El primer elemento por identificar cuando se escribe es precisar un objetivo, que para el caso del informe de auditoría interna es claro: informar y comunicar resultados. Ese va a ser el objetivo de la auditoría interna. El destinatario es a la persona a quien va dirigida, para quién o para quiénes se escribe, quién o quiénes serán los lectores potenciales del informe. El asunto, una vez cubierta la referencia concerniente al destinatario, vendrá enseguida el asunto, que es la parte medular del informe. ¿Sobre qué se va a escribir? Evidentemente sobre los resultados de la auditoría, los hallazgos, las observaciones, los señalamientos, las sugerencias. En la selección, el paso siguiente es la selección de la documentación de auditoría y los papeles de trabajo, en especial las cédulas de análisis de observaciones que la auditoría ha producido. El auditor tiene que discriminar entre todos sus papeles e información recopilada lo que realmente necesita mostrar como soporte de hallazgo y observaciones reportadas. Entonces, anteriormente decíamos que los hallazgos tienen que llevar pruebas, es decir, los papeles de trabajo donde vos demostrás que realizaste todo un trabajo de auditoría. Por ejemplo, si vos presentás como hallazgo un ajuste a la cuenta de Caja Chica, entonces ahí tiene que ir anexo el arqueo de Caja Chica que vos usaste, que vos realizaste, practicaste. Esa va a ser tu prueba de que vos tenés ese hallazgo en Caja Chica, y así sucesivamente. O sea, cada hallazgo tiene que llevar anexo el papel de trabajo que indica que vos realizaste ese trabajo y por lo tanto llegaste a esa conclusión de que encontraste un hallazgo en esa área. La jerarquización, el proceso de estructuración interna concluye con la jerarquización, eligiendo el material por utilizar en la preparación del informe, cuál es su importancia. Al aplicarle una escala de valoración, el auditor va a procurar que emerjan y destaquen en su informe los aspectos fundamentales y que estos no se vean desplazados o oscurecidos por cuestiones secundarias. Por ejemplo, salta a la vista que una sugerencia o recomendación oportuna y razonable para introducir una corrección en alguna etapa del proceso administrativo es más importante que las incidencias en materia de cumplimiento del horario de entrada del personal.
cuando son contados los casos de irregularidades, aun cuando este tema también debe ser incluido en el informe. Entonces aquí viene que la elección de qué es lo que va a utilizar el auditor en la preparación del informe, cuáles son esos papeles de trabajo que él considera incluir dentro de su informe final, y esto va en concordancia con la importancia de que esa área o estos hallazgos tengan o esa incidencia que tengan en los estados financieros de la empresa. Cuando llegue el momento de redactar el informe, el auditor interno debe haber avanzado en alguno de los pasos y elementos descritos. Siempre dará mejores resultados tener en mente e ir madurando el contenido del informe a medida que se realiza la auditoría, que comenzará a pensar en él hasta que éste haya concluido. La estructuración externa, cómo tiene que ser, cuáles son los aspectos a tomar en cuenta durante el proceso de la elaboración del informe de auditoría interna. Hay que tener en cuenta el ordenamiento, lenguaje, tono y estilo, porque decíamos al inicio que un trabajo bien realizado de auditoría podés echarlo a tierra si redactas mal un informe. Entonces vos tenés un buen trabajo de auditoría y tenés que tener a la par un buen informe de auditoría. Para esto dice que el ordenamiento consiste en establecer una secuencia adecuada del material del que se dispone. Si se tiene en cuenta que todo escrito consta de 3 partes: principio, cuerpo y final. Entonces, primero tiene que ser un informe ordenado. Y ya sabemos que todo escrito consta de principio, cuerpo y final. El lenguaje es la parte crucial. La selección de palabras, frases y otros signos de expresión adquieren una mayor importancia, porque sin ser el informe de auditoría un texto que proponga un propósito estético o literario. Entonces aquí hay que ver qué lenguaje va a usar a la hora de redactar el informe. Es muy importante porque, por ejemplo, entendemos que si nosotros escribimos con mayúscula es como que estamos hablando en tono fuerte. Entonces hay que cuidar todos los aspectos en relación a la forma en cómo lo va a leer el usuario el informe final de auditoría. Igual el tono. El informe de auditoría no solo contiene datos y cifras, sino también sentimientos y emociones. Esto implica resolver el problema del tono o modo en que será redactado. Más allá de la corrección gramatical y funcional de las palabras, es necesario una orientación determinada del informe que solo se logra con el tono. Desde el momento mismo en que se registra y documenta un hallazgo o observación, deberá prevalecer en el auditor interno una actitud de cortesía y respeto hacia el auditado, actitud que se extiende hasta comunicar los resultados de su actuación. Entonces, eso lo veíamos en la parte de cuando redactamos o veíamos el tema de observaciones, que en el momento de redactar las observaciones el auditor interno tiene que ser muy cuidadoso, porque estamos hablando de que son compañeros de trabajo y entonces tiene que haber un buen ambiente laboral. Entonces ahí es la forma de redactar la parte de las observaciones. Tienes que usar las palabras adecuadas para que no se mire como una inquisición o un señalamiento sobre algo. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Y estilo, finalmente el estilo se puede definir como la búsqueda de la manera expresiva más adecuada y conveniente para que un trabajo escrito tenga las condiciones de fuerza de transmisión de un mensaje. Aquí nos dice que pues, cada persona o cada auditor interno puede realizar su informe de forma siguiendo la estructura, pero poniéndole su propio sello personal, porque como todos somos diferentes. La búsqueda del estilo que va a aplicar un auditor interno en la redacción de un informe es la búsqueda de sí mismo, puesto que el modo particular de escribir de cada persona es el reflejo de su propia personalidad.
Aquí vos ves a la hora que redacta alguien, vos le ves ahí su educación, su experiencia, su madurez, su estado anímico y mental, porque depende de cómo estés vos, cómo sea tu educación, tu experiencia y todo eso es que vos redactás. Lo conveniente en este caso es huir de machotes y cartabones rígidos para que, aún respetando lo esencial de una estructura preexistente, el informe del auditor tenga un enfoque y estilo personal. Es decir, si vos tenés ya en el trabajo un machote de otra empresa, no lo podés hacer igual. Siempre tenés que ponerle tu sello personal y de acuerdo a lo que vos sabés o tu experiencia misma. La estructura básica propuesta para el informe de auditoría interna, si ya decimos anteriormente que el informe se apoya en las tres partes que suele dividirse cualquier escrito, que son principio, cuerpo y final, entonces vamos a ver qué incluye estas tres partes. En el principio, en la parte inicial, vamos a poner dentro del informe el lugar y fecha de emisión, el destinatario, el responsable de la entidad auditada o a quien se decida o defina para recibir el informe, antecedentes que dieron origen a la intervención de auditoría, propósito de la intervención de acuerdo con las instrucciones recibidas, alcance de la revisión, limitaciones al trabajo impuestas por el personal auditado o las circunstancias, personal asignado en auditoría y tiempo empleado para el desarrollo del trabajo. Todo eso puede ir o va según la auditoría al principio en el cuerpo que vamos a poner ahí. Lo que son los hallazgos y las observaciones, secciones o apartados especiales dedicados a las violaciones a los criterios o estándares administrativos o de operación, a los procesos de gobierno corporativo, a la cultura de control de la organización y a la administración de riesgos, mejoras potenciales, un resumen que evalúe las correcciones operadas durante el transcurso de la auditoría. Y al final va a ir la opinión y conclusiones del auditor, comentarios y puntos de vista de los auditados, sugerencias y recomendaciones, indicando la fecha límite para su aplicación y compromisos asumidos por los auditados, y párrafo de cierre mencionando las facilidades y atenciones brindadas a los auditores. Además, al final podemos poner los anexos. Los anexos van a ser documentos, datos o gráficas que complementan las tres partes del informe de auditoría y su propósito es aportar evidencia de los hallazgos y observaciones determinados y proporcionar soporte a las sugerencias y recomendaciones del auditor. Indicar con un número los anexos y cruzarlos con la sección del informe a que se refiere. Entonces, como anexo van a ir los papeles de trabajo que el auditor considera necesario, que son pruebas de todo su trabajo o evidencia de sus hallazgos. Lo que decíamos, si cada hallazgo que vos incluyas dentro del informe tiene que tener una prueba que es su papel de trabajo que se realizó. Por ejemplo, si hay un hallazgo en inventario, tiene que ir como prueba una toma física del inventario y así sucesivamente. Cada hallazgo encontrado va con su prueba como anexo. Por otra parte, dependiendo de la disponibilidad de recursos, es conveniente aprovechar algunos medios audiovisuales como grabaciones, proyecciones visuales, gráficas, diagramas, para hacer más fácil y eficaz la comunicación de resultados, sobre todo cuando el informe deba ser conocido simultáneamente por un considerable número de personas. Ahora que manejamos más la parte computarizada, entonces podemos usar esta parte de la tecnología. Es oportuno reiterar que no todas las auditorías se adaptan a un informe rígido, por lo cual el esquema propuesto es válido en la medida que se le vea como una guía general susceptible de sufrir las modificaciones que el auditor interno considera oportunas. Por lo que decíamos anteriormente, si bien hay una estructura y vos la podés seguir o completar
esta estructura, cada auditor interno puede utilizar su propio estilo, que es una de las características del informe, y entonces redactarlo de acuerdo a su experiencia y a su educación y su forma personal de cómo redactar, siempre cumpliendo con las tres partes que debe de tener el informe de auditoría interna, que son principio, cuerpo y el final. Principio, cuerpo y final, las tres partes de la estructura básica, vos la podés cumplir, pero poniéndole tu propio sello personal a la hora de redactar, porque al final no todos redactamos igual. Resumen del informe. Por lo general, un alto ejecutivo es una persona muy ocupada que debe distribuir su tiempo de manera ideal para aprovecharlo al máximo. Si se le presenta un informe extenso, cargado de detalle, lo más probable es que lo reciba con animadversión, o sea, lo va a rechazar, aun cuando sea muy importante para él. Por el solo hecho de tener que leer un buen número de cuartillas, probablemente decida leerlo de inmediato, o tal vez decida diferir la lectura del informe hasta que tenga tiempo para hacerlo. Ante estas circunstancias puede perderse algo muy valioso, oportunidad para conocer el contenido del trabajo efectuado y la pronta acción a las recomendaciones y sugerencias presentadas por el auditor interno. Entonces, por lo general, es recomendable que el informe tenga 2 presentaciones. Porque si bien estamos viendo que es un informe final de auditoría interna, que tiene que ser un poco extenso en el sentido de que viene de todas las auditorías particulares que vos hiciste sobre la área independiente, y recoge la información final, entonces se puede hacer un informe muy largo, porque en él vas a incluir un resumen de todos los informes que vos hiciste durante el año, porque si se acuerdan, nosotros empezamos con un plan anual de auditoría interna que se elabora, donde vos plasmas todas las auditorías que vas a realizar durante el año, y al final, y a cada una de ellas tenés que ir dando un informe. Por ejemplo, hicimos un plan para Caja Chica de Farmalid y revisaron una caja chica y dieron un informe sobre la caja chica. Entonces, así todas las áreas se van estudiando y se va realizando un informe para cada área. Pero aquí viene la elaboración del informe final, que es la recopilación de todas estas auditorías, de todas las auditorías que se fueron realizando durante el año, y por eso es que el informe final puede ser muy extenso. Y para esto se recomienda hacer 2 presentaciones del informe de auditoría interna. Uno detallado con toda la información necesaria que dé formalidad al trabajo realizado, presentación, motivo de tratamiento en los párrafos que anteceden, y otra sinóptica o de resumen que sintetice los resultados o hallazgos y las recomendaciones más importantes producto de la auditoría. Entonces, estos serían los 2 tipos de informes, porque decimos que las personas como los socios o el gerente general, la máxima autoridad dentro de la empresa, tienen muy poco tiempo, y un informe muy largo puede que ni siquiera lo lean. Con este resumen del informe, el alto ejecutivo en unos cuantos minutos podrá enterarse del resultado general de la auditoría y recurrirá en segunda instancia, si fue debidamente motivado para ello, a leer el contenido total del informe. O sea, si hay un detalle ahí dentro del informe detallado que merezca su atención, entonces él lo va a ir a buscar al otro informe, al informe grande. Entonces tenemos los dos tipos de informe. El informe detallado quedará a disposición de los demás niveles jerárquicos interesados en el trabajo desarrollado por el auditor interno. El resumen del informe destinado a la lectura rápida deberá orientarse hacia los hallazgos y observaciones más relevantes y en las sugerencias y recomendaciones de mejoras potenciales, que son los aspectos que más interesa conocer a los ejecutivos. Este resumen se puede emitir conjunta o separadamente con el informe final.
Entonces, esta es la parte de cómo elaborar, cómo está estructurado un informe de auditoría interna. Mirábamos primero el objetivo, el destinatario, el asunto, la selección y la jerarquización. Después veíamos los aspectos que debe de tener, como el ordenamiento, el lenguaje, el tono y el estilo del informe, y la estructuración básica, que tiene que ver con principio, cuerpo y final. Cómo debe estar estructurado. Hay un ejemplo de cómo debería estar redactado el informe de auditoría interna. Aquí, según las 3 partes que debe de tener el informe final. Entonces, por ejemplo, Managua, 13 de marzo, miembro, Junta Directiva, Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones. Hemos examinado los estados financieros preparados por la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Estos estados financieros, balance general y estado de resultados son responsabilidad de la administración. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre lo mismo con base a nuestra auditoría interna. Realizamos nuestro examen de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría interna. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los estados financieros examinados están libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen con base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros examinados, un examen exhaustivo del sistema de control interno, evaluación de los principios contables utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones. Creemos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión. Se realizaron un total de 10 auditorías independientes a las áreas de efectivo, inventario, propiedad, planta y equipo, ingresos y gastos, por los cuales brindamos el respectivo informe de auditoría interna para cada área examinada. Encontramos las siguientes observaciones de auditoría interna. Ahí viene que vos detalles todas las observaciones que encontraste en toda la área. Y al final, después viene la opinión. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente todos los aspectos importantes de la situación financiera y los resultados de las operaciones de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones por el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2019, de conformidad con prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, las cuales se han aplicado uniformemente durante el periodo auditado en relación con el periodo precedente. Después proponemos las siguientes recomendaciones de auditoría interna, todas las recomendaciones. Al final, agradecemos a la gerencia por la confianza en nuestro equipo de auditoría, al personal de todas las áreas de la empresa por haber facilitado la información requerida y de esta manera poder concluir con nuestro trabajo de auditoría. Asimismo, al equipo de auditoría por estar siempre dispuesto a avanzar en el mismo objetivo planteado como equipo auditor. Y firma el director de auditoría interna. Entonces, esta sería la parte de cómo redactar un informe final de auditoría interna. Y aquí van a ir todo lo que son las observaciones, todas las auditorías independientes que se realicen de acuerdo a tu plan anual de auditoría. O sea, en tu plan anual de auditoría, vos proyectaste realizar tantas auditorías independientes, y aquí viene de que vos hagas un resumen de las observaciones que encontraste y después de las recomendaciones que propones como auditor interno. Y la última asignación dice que elaborar un informe de auditoría interna siguiendo el modelo para Pharmalead Innovation Investment, que como no hicimos una auditoría completa, si se acuerdan, nosotros hicimos un plan anual de auditoría para esta empresa
y hicimos el informe de caja chica. Y tenemos la información del cuestionario de control interno que estaba en el para realizar el plan anual de auditoría había bastante información. Entonces con eso ustedes van a hacer un informe de auditoría interna para esta empresa, pero solo con la información que tenemos, obviamente, porque no vamos a inventar, no tenemos más información. Con los recursos que nosotros tenemos de esta empresa, es que nosotros van a realizar el informe para que vean cómo se redacta, pues. Porque no tenemos mucha información. Entonces, ustedes hicieron un plan anual de auditoría interna para esa empresa, entonces al final ustedes van a incluir, por ejemplo, realizamos tantas auditorías, eso es donde lo van a sacar en el plan de auditoría que ustedes realizaron, y hacen énfasis en las observaciones que encontraron en el informe de caja chica, que ese ya lo tienen. Entonces sacan del informe las observaciones y las recomendaciones que tienen que ir de acuerdo a la estructura. Pero esta vez dice que las observaciones que encontraron en caja chica las redacten con observación, causa, consecuencia y recomendación. Esto lo van a encontrar en el material de los hallazgos, las observaciones o los hallazgos de auditoría interna. Allí ustedes van a ver qué significa cada una de ellas. Que es la observación, es el hallazgo, lo que ustedes encontraron, la causa de por qué se da ese hallazgo o esa observación, qué consecuencias puede tener para la empresa, y la recomendación que ustedes tienen en el informe, redactaron las observaciones y las recomendaciones. Ahora solo le van a incluir la causa que ustedes consideran y las consecuencias que pueden tener ese hallazgo, esa observación que ustedes encontraron para Farmalit. Entonces, seguir el modelo, redactarlo con la información que ustedes tienen sobre la empresa, que cuando redactaron el plan anual de auditoría yo di varias información acerca de la empresa. Iba dirigido a los miembros de la junta directiva de Farmalit, la hacen con fecha de ahorita, pero vamos a incluir como que ustedes realizaron las auditorías que planearon o que están incluidas en el plan anual de auditoría. O sea, solo para ver cómo redactar. ¿Cómo ven? Buenas. Buenas. Vendiste aquella camisa que tiene rato que pasé. Una cuadradita la vendiste. No, estoy dando clases. ¿Y solo esa tenés? ¿Alguna pregunta? ¿Será que tengo la otra semana? ¿Me lo puedo pasar? Dale. Gané del oficio. Una pregunta, querido. Ten las dos, no importa. Ay, Dios. ¿Tiene pregunta? No, profe. Ay, Dios mío. Va a quedar grabado en el aula. Cuando pase eso, ponga silencio mejor. Entonces van a seguir el modelo, es solo para ver cómo se redacta, porque la verdad es que no tenemos toda la información completa como para hacer un informe completo, que trabajamos todo, por ejemplo, toditas las auditorías que planeamos y encontramos hallazgos, observaciones en la área. Ahí sí tendríamos un informe completo de una empresa, pero este es solo para ver cómo se redacta
el informe. Entonces, como no tenemos tanta información, lo vamos a hacer con la poca información que tenemos acerca de la empresa. Verá. Está atacado, profe. Lo dice tal. Don Mario, te va a llevar él. ¿Pero a qué hora? Si lo necesita para hoy. No, Mario. Hasta ahí llegar, alumnos, cualquier cosa me escriben. Ok, profe, es para el otro miércoles. Sí, Sí, ¿verdad? para el jueves. Para el jueves. Para el jueves. Sí, que es el día del examen. Ya esta semana son los exámenes. Sí, miércoles, jueves tenemos. Bueno, está entendible, profe. Vamos a ver ahí. Bueno, Porque la información ya la tenemos. Solo es seguir el modelo que usted está dando. seguir el modelo y buscar la información que está en las primeras clases. Sí, profe. Ok. Ok, buenos días. Buen día, profe.